Job capítulo 1, versículo 1. Dice así: había un hombre llamado Job. Diga después de mí, Job. Más fuerte. ¿Cómo se llamaba este hombre? Job. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Ahora, todos los papitos que levantaron la mano, a ver, levante toda la mano, todos los papitos. Ok, me va a decir su nombre a la cuenta de 3. Todos va a decir su nombre, los papis, ¿eh? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. A ver, una vez más. 1, 2, 3. Ok. Bueno, aquí había Job, pero ahorita usted se llama. Ok, bien. Había un hombre llamado, podemos cambiarle Job y póngale su nombre, que vivía en la tierra de Uz. ¿Usted en qué tierra vive? ¿La de Coacalco? ¿Ecatepec? ¿Tultitlán? Bueno, aquí dice: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Y fíjese, la Biblia nos da unas características de cómo era Job. Y la Biblia no está exagerando, la Biblia nunca exagera. La Biblia dice lo que es. Y dice: y este hombre era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Entonces la Biblia habla de este hombre. ¿Cómo se llama este hombre? Job. ¿Cómo se llama usted? Luis, nada más escuché Luis. A ver, todos los papis, ¿cómo se llama usted? Eso, ese nombre. Dice la Biblia sobre ese hombre que era intachable, que tenía absoluta integridad, pero una de las cosas más importantes es que tenía temor de Dios y era apartado del mal. Ahora, ¿qué te gustaría que se escribiera de ti? Por ejemplo, Sam. Había en la tierra de Coacalco un hombre llamado Samuel, que era un sinvergüenza, no, ¿verdad? Que era un flojo, no. No nos gustaría que se escribiera eso de nosotros, que no le gustaba trabajar. No, aquí de Job dice que era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. ¿Qué se gustaría que dijera de ti? Por ejemplo, había en la tierra de Coacalco un hombre llamado Samuel, ¿verdad? Que tenía un temor por Dios profundo, ¿verdad? Que era amoroso, que amaba a su familia, que era proveedor, que se mantenía apartado del mal, que seguía al Señor. Bueno, ¿qué te gustaría que se dijera de ti? ¿Qué te gustaría que se dijera de ti, de ti, Isma? Que hoy eres importante en este día. Había en la tierra de Coacalco también, ¿verdad? Un hombre llamado Ismael, padre de multitudes, ¿no? Padre de dos nada más, bueno, mínimo, ¿verdad? Había en la tierra de Tultitlán, un hombre llamado Agustín, que le gustaría que se dijera de usted: que amaba a su familia, que amaba a Dios, que era generoso, que era buen amigo. ¿Qué le gustaría que se dijera de usted? Bueno, aquí dice de Job que era un hombre sobre todo temeroso de Dios y apartado del mal. Sobre todo esas dos características son bien importantes. Cuando un padre ama realmente a sus hijos, se va a apartar del mal. Porque quiero resaltar estas dos cualidades que tenía Job: era temeroso de Dios y apartado del mal. Y cuando como padres realmente amamos a nuestros hijos, nos vamos a apartar del mal. Porque tristemente déjenme decirles que hay padres que en lugar de apartarse del mal, atraen el mal a sus casas. Son los que atraen el mal, o son los que generan el mal en sus casas. Y aquí dice de Job que era un hombre apartado del mal. Y papitos que hoy están aquí, o futuros padres, algún día vas a ser padre. Cuando un padre realmente ama a sus hijos, se aparta del mal o hace todo lo posible por apartarse del mal. Pero qué triste es cuando en las familias muchas veces el padre es el que trae el mal a la casa, o el que atrae el mal a la casa.
quiero dar algunas características que tenía Job y que podemos aprender. Número 1, Job era apartado del mal. Cuando se dice que Job era apartado del mal, lo que la Biblia nos está queriendo decir es que él no quería tener nada que ver con el alcohol, no tenía nada que ver con las drogas, con la violencia, con el adulterio, con la pornografía. Cuando dice que Job era un hombre apartado del mal, está diciendo que era un hombre que quería mantener alejado de su vida todas esas cosas. De Job, de hecho, más adelante dice que él había hecho un pacto con sus ojos de no ver con lujuria a ninguna mujer, a ninguna señorita, ninguna mujer que no fuera su esposa. Hizo un pacto con sus ojos. Él dijo: yo no quiero tener nada que ver con el adulterio. Yo no quiero tener nada que ver con las drogas. Yo no quiero tener nada que ver con el alcohol, porque eso trae el mal a mi vida, trae el mal a mi casa. Y dice de Job que era apartado del mal. Entonces, primer consejo, Job era apartado del mal. ¿Cómo puedo ser un padre ejemplar? Ser hombres apartados del mal. Apartados del mal. Pero también dice que lo que le llevaba a Job a ser un hombre apartado del mal era que era temeroso de Dios. ¿Y qué es el temor a Dios? Mira, voy a leer Proverbios 8:13. ¿Qué es el temor? El temor a Dios, que no es lo mismo que tenerle miedo a Dios. Proverbios 8:13 dice: todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Es decir, que cuando yo tengo temor de Dios, voy a apartarme del mal. Va a ser algo a lo cual no voy a quererme acercar, o voy a mantenerme lejos de eso. Dice: todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Es decir, que el temor a Dios tiene que ver con apartarse y odiar la maldad. Lo mejor que usted y yo como padres podemos hacer y debemos hacer son dos cosas. El mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es, número 1, amar a Dios. Amar a Dios. Como padres, lo mejor, uno de los mejores regalos que le podemos dar a nuestros hijos es amar a Dios, ser hombres temerosos de Dios. Isma, que pronto vas a ver, porque ya eres padre, no es que vas a ser padre, ya eres padre, igual Sam, lo mejor que le pueden dar a sus hijos es que ustedes amen a Dios. Pero segundo, que amen a sus esposas. Bueno, su esposa. Es amar a Dios y amar a tu esposa. Ser apartados del mal. ¿De qué cosas tienes que alejarte que son malas? Y hablo especialmente ahorita a los hombres, los papás. ¿De qué cosas tienes que alejarte que son malas? Porque tal vez estás trayendo el mal a tu casa. Entonces, consejo número 1, era un hombre apartado del mal. Consejo número 2, y vamos a regresar al libro de Job. Capítulo 1, pero el versículo 2 dice, si están ahí, Job 1:2, dice: tenía 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos hijos tenía Job? A ver, vamos a leerlo otra vez. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Entonces, ¿cuántos hijos tenía Job en total? 10. ¿Cuántos hijos quieres tener, Sam? 2. 2 niños y 2 niñas, ¿no? Job tenía 10 hijos. Segundo consejo, Job era un padre y tenía 10 hijos. Es decir, eso me lleva a pensar que Job era un hombre que valoraba a sus hijos y veía a los hijos como un regalo de Dios. Job valoraba la vida de sus hijos
y tanto lo valoraba que tuvo 10. Y después tuvo el doble. Si usted lee el libro de Job, va a ver que después tuvo el doble de hijos. Pero aquí tenía 10 hijos. Es decir que veían los hijos como un regalo de Dios. Tristemente ahora está surgiendo un nuevo tipo de familia que se le ha llamado familias child free. Hay unas notas pónganme una. Por ejemplo, esta. Child free. ¿Qué es eso de familias child free? Por ejemplo, esa nota es el movimiento de mujeres que no quieren tener hijos. Miles de mujeres alrededor del mundo han tomado la decisión de no tener hijos y dedicarse a desarrollarse en otras áreas que no sea la maternidad. Es decir, que están viendo a los hijos como un ¿qué? Como un estorbo, como un freno, como algo que les impide realizar otras cosas. ¿Tienes otra? Por ejemplo, ¿qué es Child Free? Es el movimiento que explica el rechazo a convivir con niños. Ese movimiento comenzó para reconocer el derecho a no tener hijos, pero bueno, es una nota. ¿Tienes alguna más? Ok. Si usted se mete a googlear, hay un montón. Han surgido tristemente un nuevo tipo de familia que le han llamado así, Child Free, que es decir, un hombre gana tal vez 10,000 pesos, 15,000 pesos, conoce a una mujer que también gana 15,000 pesos, se juntan y dicen, bueno, vamos a hacer equipo y mis sueldos los multiplicamos, podemos desarrollar, podemos dedicarnos a viajar, pero no queremos tener hijos. Vemos a los hijos como un estorbo, como algo que nos va a impedir ser felices, algo que nos va a impedir alcanzar un montón de cosas que queremos lograr y vamos a estar juntos, pero el día que uno de los dos se le ocurra tener hijos, se acabó. Porque se ve a los hijos, está surgiendo un movimiento que no es un movimiento que proviene de Dios, porque la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Dice la Biblia que es fruto de gran estima el fruto del vientre. Y está surgiendo un movimiento que no quiere convivir con niños, que no quiere tener nada que ver con niños, que se juntan, pero el día que uno de los dos decide tener hijos, ahí se acabó, porque ven a los niños como un estorbo, como algo que les va a impedir ver y no se está valorando a los hijos. Aquí en la iglesia, sobre los que sirven el equipo de servicio, solo faltas tú, Uli. Casados, con hijos, mínimo 2, porque si mínimo 2, si no, entonces menos de 2, ya eres casi eres estéril. No es cierto. Pero porque es una bendición el tener a los hijos. Y está surgiendo un movimiento en las escuelas, dentro de las iglesias. No quieren tener niños, yo no quiero tener hijos. Está bien. A ver, aquí hay uno dice, el estudio encontró que la mayoría de las personas que no quieren tener hijos toman esta decisión a una edad temprana. Tradicionalmente se ha considerado que tener hijos es un paso importante en la vida adulta. Sin embargo, en los últimos años ha habido un aumento en el número de personas que eligen no tener hijos. Un estudio reciente de la Universidad Estatal de Michigan encontró que el 21.6% de los adultos ahí no quiere tener hijos. Eso representa alrededor de 1.7 millones de personas y solamente están hablando en un estado de Estados Unidos, pero eso lo podemos ver a lo largo en todo el mundo, especialmente en las escuelas, en las universidades, familias que quieren estar juntas, quieren alcanzar sueños, y eso no tiene nada de malo, pero ven a los hijos, a los niños como un estorbo. Por eso, y los próximos años tristemente, quisiera decirle que no, y estamos hablando por eso, pero tristemente va a haber como el aumento del aborto, porque parte de la ideología del aborto es ver a los niños como un estorbo, algo que nos va a frenar, que nos va a hacer infelices. Pero Job era alguien que valoraba a sus hijos, que los veía como un regalo de Dios, tanto así que tuvo 10 y después tuvo el doble. Incluso dentro de la iglesia
Un montón de hombres o mujeres o matrimonios que no quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque no se les da el valor a los niños. La Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Estamos en una sociedad donde se ve a los hijos como un obstáculo en la realización profesional, en la realización económica. Por eso el aborto cada vez va a ser de más fácil acceso. Pero ¿qué dice el Salmo 127? Versículo 3 al 4. Salmo 127, versículo 3 y 4. Dice, los hijos, ¿sí está ahí? Los hijos son un estorbo. ¿Sí dice eso? ¿Son un obstáculo? ¿Los hijos son un impedimento? No, a ver, léalo conmigo. 1, 2, 3. Los hijos ¿son un qué? A ver, si están aquí sus hijos, voltéalos a ver. Dígale, eres mi regalo. Tú eres el regalo del Señor para mi vida. Tal vez algunos de sus hijos están allá en Mundo Peque. Eres el regalo de Dios para mi vida. Dice que los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Ay, sí, pero estos hijos que me tocaron, es que a veces pensamos que los hijos son así como esas maquinitas donde hay muchas pelotitas y uno le echa una moneda y a ver cuál me toca, ¿no? Y me salió el regalo bueno, no, me salió el regalo feo. Hijo, es que este hijo me salió malo. ¿Usted lo formó? ¿Usted lo formó? Pero siempre se puede corregir. Pero los hijos que son un obstáculo, son un impedimento, son un ¿qué? Un regalo del Señor. Entonces Job, número 1, era un hombre apartado del mal. Papitos, un padre ejemplar será un hombre apartado del mal, que lo menos que va a querer es traer el mal a su casa. Número 2, era alguien que valoraba a los hijos. Así que Uli, mínimo dos a su tiempo, pero mínimo 2. A Aarón todavía le faltan otros 3 y ya ahí, bueno, está bien, pero ya tienes 2. ¿Cómo ves a tus hijos? ¿Como un regalo o como un estorbo? Tercer consejo, regresemos a Job. Job capítulo 1, versículo 3. Dice, poseía, ¿sí está Job 1:3? Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yutas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. Lea esa parte conmigo, lo que sigue, 1, 2, 3. En realidad era la persona más rica de toda la región. Job era un hombre ¿qué? Dice ahí, era la persona más rica de toda la región. Ahora, ahí puede cambiarle para hacerlo más moderno. En vez de decir 7,000 ovejas, 7,000 ¿qué? Millones en el banco, no sé. 3,000 camellos. A lo mejor cámbiale camellos y póngale iPhone 15 Pro Max. Actualícelo, ahí use su imaginación. Es decir, Job era un hombre rico. ¿Era un hombre qué? Rico. Ahora, ¿cómo le hizo Job para tener esa fortuna? ¿Cómo le hizo Job para tener esa riqueza? Me lleva a pensar que era un hombre que sabía trabajar para su familia. Porque si era un hombre rico, Dios le dio la bendición, pero él era un hombre que sabía trabajar para traer bienestar y para traer riqueza a su familia. Y fíjese, el ser rico
no le impidió ni ser temeroso de Dios, ni no valorar a sus hijos. ¿Me vas siguiendo? Porque muchas veces hay personas que se esmeran por el trabajo, por buscar la provisión, pero se olvidan totalmente de Dios y se olvidan totalmente de sus hijos. Y son hombres que están alejados del Señor, que su familia, sus hijos están descuidados. Es que yo tengo que proveer. Y si entonces no proveo, si busco al Señor y bendigo a mi casa y estoy con mis hijos, entonces no puedo trabajar. Pero aquí dice que Job era un hombre rico, pero antes de ser un hombre rico, dice la Biblia que era un hombre temeroso de Dios y que valoraba a sus hijos, valoraba a su familia. Es decir, era un hombre que le gustaba trabajar, que sabía trabajar, o como se dice coloquialmente, que sabía buscarle ahí buscar la chuleta para la familia. Pero eso no le impidió ser temeroso de Dios, ni le impidió valorar a su familia. Y yo entiendo que eso es algo que es difícil de alcanzar, pero se puede ser. Él era rico porque sabía trabajar, pero más era rico porque temía a Dios. Y sus hijos, su familia, se beneficiaba de que su padre Job era temeroso de Dios, que era apartado del mal, y sus hijos tenían el beneficio de eso, vivir en paz, vivir en una familia con la bendición de Dios, pero también con provisión abundante. Vamos a leer Proverbios 12:11. Proverbios capítulo 12, versículo 11 dice: el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. Es decir, que Job era un hombre que sabía trabajar, sabía, como decimos, partirse el lomo para traer la provisión a su casa, pero eso no le impedía ser un hombre temeroso de Dios, ni ser un hombre que estuviera ajeno, que tuviera a su familia abandonada. Y es algo que como padres tenemos que buscar. Por consecuencia de ser temerosos de Dios y por consecuencia de saber trabajar, Dios nos va a bendecir. Era rico porque sabía trabajar. Ahora, para Job sus hijos eran una prioridad. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Primera de Timoteo 5:8 dice: aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, otra versión dice a proveer. Cuando está diciendo aquí cuidar, está hablando de la provisión económica. Aquellos que se niegan a cuidar o a proveer económicamente a su familia, especialmente a los de su propia casa, han negado la verdadera fe y son peores que los incrédulos. Es decir, aquí la Biblia nos anima que debemos de ser padres, ser hombres que sabemos proveer, cuidar económicamente a nuestra familia, a nuestros hijos, en nuestro hogar, nuestra esposa. Y dice aquí, aquellos que no proveen para su casa son peor que los incrédulos. Muchas veces hombres, tristemente veo que el fruto de su trabajo, quien se ve beneficiado del fruto de su trabajo son los amigos. Quien se ve beneficiado del fruto del trabajo de hombres a veces es en el bar, en la cantina, y la familia nunca disfruta del fruto del trabajo del papá. Pero a la Biblia nos enseña que un padre ejemplar, sus hijos son una prioridad y sabe proveer. Acompáñenme a Efesios capítulo 4 versículo 28. Dice, si eres ladrón, deja de robar, en cambio usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Es decir, el que trabaja, el que sabe trabajar, siempre va a buscar compartir lo que tiene con alguien.
El que sabe trabajar, el que sabe esforzarse y ganarse, ahora sí, ¿verdad? Como se dice nuevamente, la chuleta, va a buscar compartir con alguien lo que el Señor le permite. Siempre va a buscar compartirlo con alguien. Pero el que no sabe trabajar, siempre va a buscar que alguien le comparta. Son principios que nos enseñan las Escrituras. Entonces, recapitulando, ¿cómo ser un padre ejemplar a través de los principios de Job? Número 1, era temeroso de Dios. Número 2, valoraba a sus hijos. Número 3, sabía trabajar. Número 4, regresemos a Job. Estamos en el capítulo 1. Vamos al versículo 4. Este consejo me encanta. Job 1, el 4. Estamos leyendo los primeros 5 versículos de Job. Dice: los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Es decir, que Job tenía una familia unida. Dice que sus hijos preparaban banquetes, invitaban a su familia y se sentaban. Y Job tenía una familia unida. Ahora, yo tengo 2 hijas y sé que constantemente están en pleito, están en conflicto y muchas veces crecen y siguen igual. Pero es labor de nosotros como padres, sobre todo del hombre, de mantener a su familia unida. Job supo mantener a su familia unida, que aun cuando sus hijos eran grandes y tenía 10, siempre más hijos, más conflictos, más personas, más conflictos, porque son diferentes humores, diferentes caracteres. Job tenía 10 y logró tener una familia unida que muy seguido se reunían para pasar tiempo. Porque hoy en día la familia está dispersa, no pasa tiempo junto. Y como nunca antes, el divorcio está cobrando de Dios. Hombres que valoran a sus hijos, padres que saben trabajar y se esfuerzan por mantener la familia unida. No son hombres que traen división a la familia, al contrario, se esfuerzan por mantener la familia unida. Y quinto consejo, ¿me ayudas, David? Quinto consejo, está en el versículo 5. Saqué un consejo de cada versículo. Job 1:5 dice: cuando las fiestas terminaban, ¿sí está ahí conmigo? Ok. Cuando las fiestas terminaban, a veces, después de varios días, o sea, esas fiestas está hablando del tiempo que pasaban juntos, Job purificaba a sus hijos. Y a veces decimos: tú vieja, tú eres la que vas a la iglesia, tú eres la que sabes orar, es más, tú ora por mí. Pero Job era el que purificaba a sus hijos. ¿Y cómo lo hacía? Dice: se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos. ¿Cuántos tenía Job? Porque pensaba: quizás mis hijos hicieron alguna tontería, quizás mis hijos hayan pecado, quizás hayan maldecido a Dios en el corazón. Dice, esta era una práctica habitual de Job. Es decir, quinto consejo, oraba y bendecía a sus hijos. Oraba y bendecía a sus hijos. Y eso nos hace tanto falta como padres, hombres, orar. Dice que Job se levantaba temprano y se ponía a bendecir a cada uno de sus hijos. Decía: híjole, a ver, tal vez cometí una tontería, lo conozco, Señor. Sé que a veces, pero lo purificaba. ¿Cómo oraba por ellos? Señor, no le tomes en cuenta sus errores. No le tomes, tal vez
Tenía un hijo que estaba con un pie aquí, un pie allá, o tal vez un hijo que se había ido y los bendecía. Ahora tenía 10. Se echaba un buen rato ahí orando por cada uno de sus hijos. Job se levantaba muy de mañana porque él sabía guiar, sabía corregir a sus hijos. Y aquí todos tenemos que tal vez reconocer que el trabajo, el cansancio, muchas veces le dejamos ese trabajo a nuestra esposa. Tú vieja, tu amor, tú ora. Y si somos sinceros, muchas veces tenemos que recordar la importancia de que nosotros como hombres podamos bendecir, podamos orar por nuestros hijos, aunque estén grandotes. Aunque estén grandotes, mi hermano Víctor, están grandotes, pero y su esposa puede orar por sus hijos, pero su oración es muy especial como hombre, como papá, y cada uno de nosotros. Es que no sé qué decir, solamente diga, bendecir es decir cosas buenas. Yo deseo que le vaya bien, que le vaya bien en la escuela. Señor, ayúdale. A veces no le entra tanto en la cabeza, pero ayúdale. Tal vez tienes un hijo, una hija que sabes que tiene amistades que no le están ayudando muy bien, y por más que le dices, parece que le dices todo lo contrario. Ora por él, ora por ella, bendícele, Señor, aparte de esas personas, aparte de esas amistades. Ahora yo sé que aquí hay familias que hay solamente mamitas que están saliendo o han salido adelante con sus hijos. Dios respalda tu oración también. Y Job era un hombre que sabía orar y bendecía a sus hijos. Quisiera hacerte una pregunta, especialmente a los hombres que hoy estamos aquí, para meditar. Es más, quisiera pedir que todos los papitos pónganse de pie, los papitos, todos los papis, pónganse de pie. Si tus hijos siguieran tus pasos, ¿serían hombres de Dios? ¿Serían hombres exitosos? Medita en eso. Si tus hijos siguieran tus pasos en estos últimos días, o este último mes, o estas últimas semanas, si tus hijos siguieran tus pasos, ¿llegarían al cielo? ¿Cumplirían el propósito de Dios? Si tu respuesta es sí, síguete esforzando. Síguete esforzando en ser un buen ejemplo. Si tu respuesta es no sé, creo que los mandaría al infierno, bueno, pues siempre podemos corregir. Si nuestros hijos siguieran nuestros, o tal vez dices, no están bien porque han seguido mis pasos, porque les he dicho cosas, pero con mi ejemplo les he mostrado otras cosas. Pero pastor, yo les digo, haz lo que te digo, no lo que veas. No funciona así. Ahora, dice las escrituras que después Job la pasó mal. Si usted ha leído el libro de Job, después Job no le fue bien. Tuvo un periodo donde lo pasó mal. Perdió todo lo que tenía, mueren sus hijos, le da una enfermedad, una especie como de sarna, de lepra, le da una enfermedad. Y luego lo único que no le quita a Job es su esposa, porque le dijo, tú la escogiste, te aguantas. Y su esposa voltea y le dice, mira, tú que según eres íntegro, honras a Dios, orabas por tus hijos, la estás pasando mal. Y le da un consejo horrible. Le dice, mejor maldice a Dios y ya muérete tú también. Paréntesis, la Biblia dice, la mujer sabia edifica su hogar, mas la necia con sus manos la destruye. Y la esposa de Job era una mujer necia, porque en vez de llevarlo a buscar al Señor, le dijo, pues muérete y maldice a Dios. Pero Dios
no le quitó la esposa. Y la pasó mal. Hubo una temporada donde la pasó mal. Tal vez tú estás pasando como papi una temporada difícil, o has pasado una temporada difícil, y sobre todo los hijos van creciendo, y qué hermoso lo van a experimentar, Isma y Sam, el tener al bebito chiquito, a donde tú lo quieras llevar, ahí va, donde lo dejes ahí se queda. Y como muchas veces dije, cómo nos encantaría que se quedan, pero van creciendo, empiezan a tomar sus propias decisiones, empiezan a cometer sus errores, empiezan a dejarte de escuchar. Y Job la pasó mal. Pero ¿qué fue lo que mantuvo firme la vida de Job? ¿Qué fue lo que mantuvo a Job firme cuando vino la calamidad? Estos 5 versículos que acabamos de leer. Estos 5 versículos que acabamos de leer es lo que mantuvo firme a Job, que era temeroso de Dios, que era apartado del mal, que valoraba a sus hijos, que sabía trabajar, que tenía una familia unida, y que cuando la pasó mal sabía orar, sabía bendecir su familia. Pero sobre todo tenía temor a Dios y sabía que Dios era más importante que cualquier cosa. Y dice la Biblia que por cuanto Job era un hombre temeroso de Dios, Dios le devolvió lo que perdió, incluso el doble. Lo único que no le quitó fue la esposa, porque a través de la esposa iba a ser bendecido. Tal vez has tenido temporadas, los hijos crecieron y han pasado temporadas difíciles. Ten siempre temor de Dios, y Dios te va a devolver el corazón de tus hijos. Dice la Biblia, es la profecía de Malaquías, es los últimos versículos del Antiguo Testamento. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres, y de los padres hacia los hijos. Tal vez ya has estado empezando a ver cómo Dios está restaurando todo eso. Pero yo quiero orar por cada uno de los papitos.